Bienvenidos. Hoy, nos metemos de lleno en una reflexión muy personal que nos llegó. El título original es Worship That Costs, a Sacrifice of the Heart. Sí, podríamos traducirlo como alabanza que cuesta, ¿no? Un sacrificio del corazón. Exacto. Y el material en sí es distinto. Muy distinto. Es casi como escuchar, no sé, una entrada de diario personal leída en voz alta. O un sermón muy cortito, muy íntimo. Ajá. Y se pregunta qué significa realmente alabar a Dios. O sea, va más allá de las canciones que nos gustan o de cómo nos sentimos en el momento. Esa es la pregunta central. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Desmenuzar esa reflexión. Ver qué implica esta idea de una alabanza que tiene un costo. ¿Es solo cantar cuando estamos contentos o hay algo más? Algo que, como dice el título, es un sacrificio. Vamos a ver. La cosa arranca con una anécdota. Algo que seguro le ha pasado a gente que está en la música de la iglesia o incluso a cualquiera que asiste. Cuenta el autor que un domingo dirigió la alabanza, ¿no? Y que mezcló cantos conocidos con algunos himnos quizás un poco diferentes. Sí, una mezcla. Y después alguien se le acerca, un hermano de la fe, y le dice algo muy lindo, la verdad. Algo como, oye, me gustó muchísimo la combinación que hiciste. De verdad, me refrescó el alma. Claro, un comentario súper positivo. De esos que te animan. Totalmente. Uno siempre agradece esas palabras. Pero fíjate qué interesante. ¿Qué pasó? Que ese comentario, tan amable y bien intencionado, se quedó ahí, como picando. Días después, le empezó a dar vueltas en la cabeza. Ah, no se quedó solo en el qué bueno que le gustó. Para nada. Lo conectó con algo mucho más denso, digamos. Con unas palabras del rey David. ¿Cuáles? Aquellas de cuando David iba a construir un altar y le ofrecieron el terreno gratis. Él dijo que no. Dijo, no le ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Uf, qué salto. Me gustó la música a esa declaración de David sobre el costo del sacrificio. Exacto. Ahí como que se encendió la chispa de la reflexión. Ese comentario positivo lo llevó a preguntarse por la frase de David. Y ahí es donde entra la atención central, ¿no? Justamente. Porque entonces empieza a cuestionar y a cuestionarnos. Bueno, ¿y qué pasa los días que la música no me gusta? ¿O los días que vengo arrastrando los pies que no siento nada? ¿Ahí ya no alabo? O sea, ¿solo lo hacemos cuando todo es fácil? ¿Cuando nos sentimos bien y conectados? Esa es la pregunta incómoda que flota en el aire. ¿Será que a veces sin querer estamos ofreciendo algo que no nos cuesta nada porque solo lo hacemos cuando es agradable? Plantea un dilema importante. ¿El centro soy yo y lo que siento o es alguien más? Esa es la médula del asunto, ¿sí? La reflexión argumenta fuerte que la alabanza y la adoración, bíblicamente hablando, no deberían girar en torno a uno mismo. No es sobre mis sentimientos, mis gustos musicales, mi comodidad. El foco tiene que estar puesto solo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un acto dirigido a Él. Punto. Y si nos gusta o nos sentimos bien, eso es como un extra. Podría ser una consecuencia, sí, pero no el objetivo principal. Y para reforzar la idea del costo, menciona esa frase tan conocida de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Que vamos, no suena a un paseo por el parque, ¿verdad? No, para nada. Y para ilustrar esto, el autor no se queda en la teoría. Comparte algo muy personal. Sí, una experiencia que parece que lo marcó mucho. Un momento que tuvo solo frente al piano. ¿Qué pasó allí? Describe que sintió la presencia de Dios de una forma muy, muy intensa. Casi palpable. Y en ese momento sintió un impulso fuerte de dar lo mejor de sí mismo. Musicalmente hablando. Sí. Sus mejores acordes, los más complejos quizás, las melodías más elaboradas que conocía, las canciones que él sentía que eran su ofrenda cumbre. Se entregó por completo a eso. Suena un momento de mucha entrega, de poner todo su talento ahí. Totalmente. Pero lo interesante es lo que viene después. Cuenta que terminó agotado, físicamente exhausto por la intensidad. Me imagino. Y seguía sintiendo esa presencia divina tan fuerte en la habitación que lo único que atinó a hacer fue arrodillarse y seguir adorando, pero ya en silencio. Y en ese silencio, en esa vulnerabilidad después del esfuerzo, ahí es donde pasa algo clave. En medio de esa atmósfera, él le pregunta a Dios, al Espíritu Santo, algo así como, ¿te agradó mi ofrenda? ¿Te gustó lo que hice? Esperando quizás una confirmación, ¿no?
¿Una palmadita espiritual en la espalda? Claro, pero la respuesta no fue esa. Fue silencio. Nada. Ni una sensación cálida, ni una voz, ni nada. Qué desconcierto, ¿no? Después de darlo todo, encontrarse con el silencio debe mover el piso. Definitivamente. Y en ese silencio, que seguro fue incómodo, es donde le surgen unas preguntas. Preguntas muy agudas que él siente que no vienen de sí mismo. ¿Preguntas como cuáles? Suena un momento de examen fuerte. Eran preguntas muy directas, casi brutales. Algo como, ¿de verdad crees que esos acordes tan bonitos, tan complejos, van a impresionar a Dios allá en el cielo? ¿Piensas que tu voz, por muy afinada que esté, va a impresionar al creador del universo, al que inventó la música? Se duró. ¿Y la última? ¿Crees que esas canciones que le cantaste, él no las conoce ya de memoria? ¿Con eso pretendes impresionar a Dios? ¡Wow! Esas preguntas te desarman por completo. Cualquier idea de que nuestra habilidad es lo que vale, se cae. ¿Cómo reaccionó él? Dice el texto que se echó a llorar. Lloró porque en ese momento cayó en la cuenta de algo fundamental. ¿De qué? De que nada de lo nuestro, nada terrenal, ni el mayor talento, ni la técnica más depurada, ni el esfuerzo más sincero, nada de eso puede, por sí mismo, impresionar a Dios. ¿Ni ganarse su favor? La escala de valores es otra. Completamente distinta. Entiendo. Esa experiencia del piano es como el eje de toda la reflexión entonces. Lo lleva a una conclusión sobre qué es lo que sí importa en la adoración. Así es. La conclusión a la que llega es simple pero profunda. La única ofrenda que Dios busca realmente por encima de todo no son nuestras capacidades. No son nuestros logros. ¿Qué es entonces? Es nuestro corazón, la rendición de nuestro corazón. Eso es lo que él anhela. ¿Y cómo se conecta eso con la fe en general? El texto lo relaciona directamente con el corazón del Evangelio. Menciona o alude a Juan 3:16, el amor de Dios al dar a su Hijo, y afirma que Jesús es el camino. Y que la adoración que Dios acepta, la que le agrada, es la que se ofrece a través de la fe en Jesús. Y esa fe se manifiesta precisamente en un corazón que se rinde, que se entrega. Eso pone las cosas en perspectiva, ¿no? Como que nivela a todos. Ya no importa si eres el más talentoso o el que apenas puede cantar. Exactamente. Y la reflexión lo recalca. Da igual si es un niño con su vocecita, o el músico más virtuoso del mundo, o el predicador más elocuente. Esas cosas en sí mismas no son las que mueven el corazón de Dios. Lo que Él valora, según esto, es otra cosa. Y cita casi textualmente un salmo, un corazón contrito y humillado. Un corazón que sabe que necesita a Dios, que no es autosuficiente y que decide voluntariamente rendirse a Él. Eso es lo valioso. Y para que esta idea del corazón rendido no quede como algo abstracto, el autor usa un ejemplo bíblico. Uno que es bueno, es fuerte y hasta desconcertante. El rey David. David. Un personaje fascinante y complejo como pocos. La Biblia le da un título increíble. Un hombre conforme al corazón de Dios. Exacto. Un título que suena casi inalcanzable, pero ahí viene la paradoja que resalta el texto, ¿no? Claro, porque si lees la historia completa de David, encuentras actos de fe enormes, sí, pero también caídas terribles. Terribles. Adulterio, el asesinato de Urías, para taparlo, problemas familiares gravísimos por sus acciones, errores como líder. El autor hasta especula sobre otros posibles pecados basándose en interpretaciones. Es un contraste brutal. Por un lado, ese elogio máximo de Dios. Por otro, una lista de pecados muy serios, muy documentados. Y te preguntas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo encajan las dos cosas? Esa es la pregunta que el texto intenta responder. ¿Cómo alguien con esa historia puede ser llamado conforme al corazón de Dios? ¿Qué vio Dios en él? La interpretación que da la reflexión es muy interesante. No le quita peso a los pecados de David, para nada. El adulterio, el asesinato, el intento de esconderlo todo hasta que el profeta Natán lo confronta. David falló y falló feo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué hizo David que fuera tan significativo para Dios, según esta lectura?
La clave, según el autor, está en la respuesta de David después de caer y ser confrontado, a pesar de lo horrible de su pecado, y de que al principio intentó zafarse. ¿Qué pasó? Por la tangente, como dice el texto de forma coloquial. ¿Qué hizo entonces? Tomó la decisión, que seguro fue durísima, de volver, de enfrentar su pecado delante de Dios. Tenemos salmos enteros que son su lamento, su arrepentimiento. Reconoció su culpa. Dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Se humilló profundamente. Ahí está la conexión con el sacrificio que cuesta. No fue algo material lo que ofreció en ese momento. Exactamente. Según esta perspectiva, ese acto de volver, de enfrentar su propia miseria, su vergüenza, su culpa, y presentarse así, desnudo, ante Dios, buscando perdón, ese fue el sacrificio que realmente le costó a David. No era ofrecer miles de animales que como rey, pues podía hacerlo sin que le doliera mucho personalmente. Eso hubiera sido, en cierto modo, fácil, ¿no? Una ofrenda barata. Claro. El verdadero costo fue interno. Fue la vulnerabilidad total, la honestidad brutal sobre su propia caída. Fue quebrar el orgullo, aceptar las consecuencias y buscar desesperadamente volver a estar bien con Dios. Correcto. Ese fue el sacrificio de David, que no era superficial, que le costó algo, en lo más profundo. No ofreció una máscara de piedad, sino un corazón hecho pedazos y arrepentido. Y eso, sugiere el texto, es lo que Dios vio y valoró en él, incluso por encima de sus terribles fallas. Muy bien, entonces si tratamos de juntar las ideas principales de esta reflexión que hemos estado viendo, el mensaje central queda bastante claro, ¿verdad? Sí, la idea de que la adoración auténtica, al menos desde esta perspectiva, va mucho más allá de si nos gusta la canción o si estamos de buen humor. Totalmente. Nos desafía a pensar que la alabanza genuina muchas veces implica un costo. Ajá, un costo, no necesariamente de dinero, sino la disposición a ofrecerla incluso cuando es difícil. Cuando no sentimos nada especial o cuando incluso preferiríamos no estar ahí. Y el ejemplo de David es muy potente en ese sentido. Mucho, porque nos muestra que ese costo puede ser algo tan íntimo y doloroso como la vulnerabilidad de volver a Dios después de haber fallado feo. Reconocer que lo necesitamos, que sin Él no podemos. Es un costo para el ego, ¿no? Para nuestra idea de autosuficiencia. Exacto, y eso nos regresa a la conclusión que recorre toda la reflexión. Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros esfuerzos, por más valiosos que nos parezcan a nosotros o a otros, no son lo principal para Dios. No son la moneda de cambio principal en su reino. No es eso lo que, en primer lugar, le impresiona o le conmueve. Entonces, ¿qué es lo que sí busca? ¿Qué es lo que sí valora primordialmente, según esta visión? Una y otra vez, el texto apunta a lo mismo. Un corazón quebrantado, un corazón humillado, rendido, un corazón consciente de sí mismo y de Dios. Sí, consciente de su propia necesidad y de la grandeza de Dios y que elige voluntariamente ofrecerse a Él a través de la fe. Esa es la ofrenda que, según esta reflexión, Dios realmente atesora. Es interesante cómo termina el autor. Deja la puerta abierta. Sí, es muy consciente de que no sabe quién está del otro lado, escuchando o leyendo. Dice algo como, no sé si eres pastor, músico, voluntario o alguien que simplemente va a la iglesia. Y por eso no da recetas. Deja la aplicación para cada uno. Claro, porque la forma en que esto se viva va a ser diferente para cada persona, en cada situación. No hay una talla única. Exacto. Y eso nos lleva quizás a una última pregunta. Una pregunta para que cada quien se la lleve y la piense. A ver. Considerando esto que hablamos, la alabanza como un sacrificio que a veces cuesta y que lo más importante es el corazón entregado. ¿Cómo se ve eso en la vida real? En el día a día, en las circunstancias de cada uno. Es una pregunta que invita a mirarse por dentro, ¿no? Sí. Especialmente cuando uno pasa por dificultades. No sé, problemas de salud, económicos, familiares, o cuando uno mismo mete la pata, comete errores, o simplemente en esos días grises, cuando alabar se siente como remar contra la corriente. Ajá. En esos momentos, ¿cuál podría ser ese sacrificio que de verdad nos cuesta algo? No como una obligación pesada, sino como esa ofrenda voluntaria de un corazón que a pesar de todo busca a Dios. Ahí queda la reflexión.